Estamos en el tema verdaderamente exitosos. Esta es la segunda parte y hoy vamos a ver el subtítulo Entregando a Dios el derecho a mí mismo. Eso es algo que Jesús habló con sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo. Es parte de lo mismo, pero lo vamos a ver desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Entonces, con esta frase nos quedamos en el estudio anterior, pero ya no alcanzamos a desarrollar este concepto y hoy lo vamos a continuar analizando el punto de la vida de Abraham en lo referente a cómo es el camino hacia el éxito según Dios. Es un hombre de fe, que Dios tuvo que probar su fe y ahorita lo vamos a ver. Pero Dios regularmente es muy generoso. Mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que creemos. Dios es muy generoso y siempre nosotros, aunque a veces queremos darle a Dios, siempre es Dios el que resulta ser más generoso que todos nosotros. Siempre hemos recibido más de Dios que lo que nosotros le podemos dar a Él. Siempre ha sido así. Entonces, hablar de lo que nosotros podemos darle a Dios es muy relativo. Es muy relativo en el sentido de que decimos que podemos darle, no sé, nuestro servicio a través de los dones, que podemos ofrecerle nuestros talentos, que podemos inclusive aportar dinero para su obra. Decimos: yo doy, yo aporto. Y la verdad es que todo esto que nosotros podemos aportar a Dios, sinceramente es lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué le damos al que nos da? Realmente no es nada, ¿no? A veces pasa eso con nuestros hijos, que dicen: te voy a regalar algo, pero ¿de dónde sale el dinero? Pues de nosotros mismos, ¿no? Se siente bonito, ¿verdad? Pero no es realmente el que nos están dando, es la intención, es el deseo. Pero Dios siempre es más generoso con nosotros, siempre. Sin embargo, hay algo que aunque no podemos darle o decir que le damos realmente algo a Dios, hay algo que sí nosotros podemos darle a Dios, y es el derecho a mí mismo. El derecho que tengo a hacer mi voluntad. Yo tengo la libertad de hacer mi propia voluntad, independientemente si me conviene o no. Aquí donde usted me ve, yo, Sadoc Flores, un ciudadano normal, tengo el derecho de pararme ahí en la esquina y tomarme una caguama bien fría. Tengo el derecho de hacerlo. Tengo el derecho de soltar mis ojos, de hacer barbaridad y media. Tengo el derecho de hacerlo. No me conviene, por supuesto, ni lo voy a hacer, pero tengo ese derecho de hacer con mi vida lo que me dé mi regalada gana. Pero, pues paradójicamente, Dios, como creador nuestro, también nos dio pues esa libertad y ese derecho. Gracias a Dios tenemos ese derecho. No nos va a quitar Dios el derecho de hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos hacer. Claro, hay una propuesta de Dios, ¿no? Y Dios nos da esa libertad. Bíblicamente se lo comento, dice Deuteronomio 30, versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto es muy claro. Dios dice: aquí está el bien, aquí está el mal, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Tú escoge. Dice: yo te sugiero que escojas la vida. Pero no hay ninguna restricción de Dios para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer. Claro, hay consecuencias de los dos lados. Si yo opto por hacer lo bueno, me va a ir bien. Si yo opto por hacer lo malo, la misma maldad me va a alcanzar, porque lo que se siembra se cosecha. Entonces, es nuestra la decisión de elegir qué hacer con nuestra vida. Nadie nos puede estorbar en esto, sea lo bueno o sea lo malo, sea lo que nos convenga o sea lo que no nos convenga. Yo puedo decidir, tú puedes decidir ese asunto. Entonces, hay un eslogan que están usándose muchas veces ya ahorita, ese que dice que mi cuerpo, mi derecho. Es gente que tiene esa libertad y bajo esa libertad pues ellos se dañan a sí mismos como les dé su regalada gana. Nadie les estorba. Son libres de hacerlo. Sin embargo, pues ese perjudicarse a ellos mismos es por su propia voluntad.
Nadie los obliga, nadie les estorba para que hagan lo que ellos quieran hacer. Lo hacen y punto. Sin embargo, Dios nos ofrece una alternativa más saludable que eso, mucho más saludable, y nos da resultados que favorecen nuestra calidad de vida. Si nosotros optamos por lo que Dios nos ofrece, nuestra calidad de vida puede mejorar muchísimo y tenemos la oportunidad de poder realizar nuestros sueños. Veíamos esto la semana pasada también. Tenemos sueños, tenemos ilusión de ser alguien en la vida, no para presumirlo, sino porque queremos disfrutar la vida abundante que Dios nos da. Y tenemos esa ilusión y Dios nos da la oportunidad de realizar nuestros sueños cuando optamos por el camino que Dios nos ha trazado. Y con la garantía también de alcanzar el éxito que Dios planeó para nosotros. Porque independientemente de los planes nuestros, hay un plan de Dios. Y ese plan de Dios indudablemente es mejor que el nuestro. Creo que no es difícil entender esto, pero ¿de qué se trata pues este plan que Dios nos ofrece? Se trata de darle a Dios todo en adoración. ¿Es fácil? No, no es fácil. Lo vamos a ver en el ejemplo de Abraham. Pero no es fácil, se escucha fácil, se lee fácil. Eso de darle a Dios nuestro todo en adoración, como que pues cualquiera lo puede decir, ¿no? Inclusive veíamos en la semana pasada un par de hermanos que se acercaron a Jesús buscando el éxito y Jesús les dice, no saben lo que cuesta. Cuesta mucho esto. Llegar a alcanzar el éxito cuesta muchísimo. Pero implica esto, darle a Dios nuestro todo en adoración. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ese es un versículo de todos los domingos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y quisiera Él revelárnosla, pero no nos la revela porque no hemos aprendido a sacrificar nuestro todo delante de Dios. Cuando nosotros sacrificamos nuestra vida, entregamos nuestro todo a Dios, Dios se encarga de revelarnos y de mostrarnos que verdaderamente su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a veces no se sienta así. Y la Biblia nos muestra que Abraham no hubiera podido ser tan exitoso como fue si no le hubiera entregado a Dios el derecho a sí mismo. Él tenía derecho a sí mismo, a hacer lo que quisiera. De hecho, en algún momento, antes del llamado de Dios, hizo lo que él quiso y nadie le estorbó. Y aún después del llamado de Dios, lo veíamos también la semana pasada, después del llamado de Dios, en algún momento hizo lo que él quiso y cometió un error. Sí cometió un error, pero también decíamos y hablábamos de que la gracia de Dios nos ayuda a superar aún esos errores que cometemos en el camino hacia el éxito. No consultó a Dios en algún momento y le fue muy mal. Pero Abraham es un ejemplo pues de todo lo que Dios puede hacer por nosotros para llevarnos al éxito integral. Abraham no hubiera podido ser el hombre tan exitoso que fue si no hubiera sido porque no le entrega a Dios pues el derecho a sí mismo que él tenía. No voy a repetir todas las cosas que obtuvo en el éxito, puede buscarlo esto, en un momento más van a subir esa plática a Facebook y a YouTube y ahí lo puede revisar. Pero Abraham me entregó todo lo que era, todo lo que él era y lo mejor que tenía. Así como se oye. Y esto lo hizo en un acto de adoración. No fue nada más la idea de que pues se lo tengo que dar. No lo hizo por obligación así. O sea, no lo obligó Dios, pues Dios le pidió. Pero no lo obligó. Estaba en él hacerlo o no hacerlo.
Entonces Abraham le entregó así a Dios todo lo que era, y Dios lo llevó a ser uno de los hombres más exitosos del planeta. Un hombre que aparentemente estaba en toda la desventaja porque ya era viejo, tenía más de 80 años cuando Dios lo llamó, su esposa andaba en los 70s, ya le había pasado el tiempo de fertilidad y no tuvieron un hijo. No había mucha ventaja para él en esforzarse por trabajar, hacer un patrimonio. Pues ¿a quién se lo va a dejar? A su siervo Eliezer. Él decía, pues no hay manera, se lo va a tener que dejar a mi siervo. Pero no, Dios hizo no solamente de él una familia completa, sino que lo bendijo Dios, maldijo a sus enemigos, nació de él una nación grande como la conocemos ahorita y muchas otras cosas. Entonces debemos entender pues que hay una manera más práctica de alcanzar el éxito integral. O sea, no es el éxito en una sola cosa, sino de manera integral, en todo lo que Dios quiere que nosotros seamos exitosos. Pero debemos entender que el éxito no depende totalmente de nuestra capacidad. El éxito de Abraham no dependió totalmente de él, porque como humanos, pues así estamos muy limitados, muy limitados. Pero cuando sumamos la capacidad de Dios a nuestro esfuerzo, realmente se acaban los límites. Es lo que la Biblia nos dice. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, o sea, la vamos a hacer. Esa es la ventaja que tenemos nosotros de estar en Dios. Y lo único que Dios nos pide es que creamos en Él, que confiemos en Él. ¿No es fácil? No es fácil. No es fácil confiar en Dios porque nos va a pedir cosas muy, muy complicadas, no porque Él quiera hacernos sufrir, sino porque Él quiere hacernos ver que aún nos falta fe, aún nos falta confianza para poder reclamar la bendición que Él prometió darnos. Porque esto se trata de fe, se trata de confianza en Dios. Entonces lo único que nosotros tenemos que trabajar en esto es creer en Él, creer en Dios. Dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto es aplicable, quiero decirlo solamente, al que cree en Dios, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, ahí dice que al que cree, y tú nada más cree. Digo, hay cosas en las que uno cree que no tienen ningún fundamento sólido, pero Dios es un fundamento sólido, es una roca firme en la que nosotros podemos confiar y no hay problema. Se trata de creer en Dios, y si creemos en Dios, todo nos es posible. Todo lo que Él nos ha dicho, pues, todo lo que ha salido de su boca y que nos ha mostrado como su voluntad, es posible alcanzarlo si Dios está con nosotros. Entonces, entregarle nuestra voluntad y dejar que nos muestre su voluntad es mejor que la nuestra. Yo puedo pensar, puedo decir que tengo capacidad de razonar y puedo hacer mis planes. Y a veces uno dice, pues no está tan mal, no le ha ido tan mal. Hay gente a la que le ha ido más o menos bien con sus propios planes. Pero lo que no saben es que con Dios hubiera podido ser mejor, aún mejor. Porque mi inteligencia, mi sabiduría, mi capacidad definitivamente está muy, muy, muy infinitamente muy por debajo de la capacidad de Dios. Igual la capacidad de cualquier otra persona, incluyendo la de Abraham. Era listo el amigo, era inteligente, tenía con qué moverse y con qué tener algo de éxito, pero hubiera sido en una sola cosa tal vez, no en todo lo que Dios lo llamó a ser exitoso. Entonces, el detalle aquí es creer en Dios hasta confiar plenamente en Él, y esto requiere un proceso a veces largo, a veces corto, todo depende de nosotros. Conocer a una persona lleva tiempo, lleva su tiempo, y conocerla en el sentido real, profundamente. Yo tengo con mi esposa viviendo 32 años, casi 33. Ahora en marzo, 23 de marzo, cumplimos 33 años de casados.
Y 33 años no me han alcanzado todavía para comprenderla. Y digo, Señor, ¿cómo le hago para entenderla? El Señor me dice, no, no te mandé a que la entendieras, te mandé a que la amaras. Es que es difícil entender a las mujeres. Sí es, no sé si los hombres estén de acuerdo conmigo. No levanten la mano porque les van a pegar. Pero es difícil entender a una mujer. Me dice mi esposa, pues sí, realmente a veces ni yo mismo me entiendo. Y sí, le digo, amén. Sí. Pero bueno, es parte del asunto, ¿no? Entonces, aquí confiar en mi esposa me ha sido difícil hasta ahorita, porque no sé, no conozco sus reacciones, todas sus reacciones no las conozco todavía, y a ella también le cuesta trabajo confiar en mí, confiar ciegamente, pues. Nos estamos conociendo después de 33 años, pero a veces el caminar con Dios es muy parecido. Tiene uno que pasar tiempo con Dios, ver cómo son las reacciones de aquí para allá y ver cómo son las reacciones de allá para acá. Porque Dios espera también respuestas de nosotros, espera acciones de parte de nosotros. Y aquí pues tenemos que aprender con la práctica, con el ejercicio de la fe. Tenemos que conocer a Dios hasta poder confiar en Él. Estar aquí parado en este lugar, al frente de esta congregación, ha sido un proceso largo de confiar en Dios y ver que realmente Dios me llamó a esto y me ha respaldado en esto y que he seguido aprendiendo día con día lo que debo de hacer estando aquí. Pero ha sido un proceso que al principio era más pequeño el reto, pero poco a poco se va uno metiendo hasta ver las cosas más en grande. Yo me acuerdo, se los he comentado, hace 31 años, 32 años, cuando recién comenzaba la congregación, yo me acuerdo que estábamos rentando un edificio que estaba bien grande. Y cada mes era estar tirado en el piso rogándole, Señor, lo de la luz, que llegue lo de la luz, que llegue el dinero de la luz, ¿no? Un recibo de 1,000 pesos, por decir algo, y yo llorando en el piso, ¿no? Porque no los teníamos, pues. Pero en la medida que yo vi la fidelidad de Dios, que nunca nos faltó, dije yo, pues no hay problema. Aprendí a confiar en Dios en el asunto financiero. Y ya terminamos este lugar. Usted me pregunta de dónde salió el dinero. No sé, pero Dios suplió. Poco a poco. ¿Por qué? Porque yo confío en que Dios me mandó a hacer esto y cada cosa que Dios me ha hecho ver que se necesita, yo puedo confiar en que Dios va a respaldar. ¿Por qué? Porque lo he conocido durante casi 35 años que yo tengo de cristiano, si no es que más, como 37. 37 años, no lo conozco perfectamente, pero puedo confiar en Él así muy tranquilamente, pues. Sé que lo que Dios dijo es real, sé que lo que Dios prometió lo va a cumplir, entonces no me preocupo por eso. Pero Dios nos dio, pues, en todo esto, nos dio el regalo de la salvación porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Esa relación donde nosotros lo podamos conocer como Él es. Que tengamos esa relación como Salvador nuestro en este caso. ¿Por qué? Porque yo creo que no es justo que si Él dio su vida y Él dio todo, así Él se negó a sí mismo también por nosotros, no lo considero yo justo que nosotros ni siquiera queramos tener una relación de amistad con Él, porque esa es la invitación de Dios, a que nosotros seamos sus amigos, que podamos confiar en Él como el amigo más confiable que existe. Pero nosotros a veces somos ingratos con Dios, nos dio la vida, o sea, murió por nosotros para salvarnos y nosotros decimos, pues qué bueno, gracias, ¿no? Pero mira, busca a Dios, búscalo en la intimidad, tómate un tiempo, ora, lee, conócelo. No tengo tiempo. Así no funcionan las cosas. ¿Quién tiene un amigo? Bueno, todos tenemos muchos amigos que no conocemos, ¿no? Ahí en Facebook, ahí están toda esa lista de los 500,000
millones de amigos de Facebook. No es cierto, no los conocemos. Pero bueno, no funcionan ese tipo de amistades. Es más, hasta en problemas nos meten a veces, ¿no? Yo recuerdo, andábamos una vez fuera de México, andábamos en Egipto, mi esposa y yo, y quisimos conectarnos a internet por Facebook, pero como es otro continente, otro país, otro lugar, te pide datos y te dice, ¿conoces a tal persona? Y dije yo, chanfle, ¿quién es? O sea, un montón de amigos que yo había aceptado en Facebook que no sabía ni quién eran, pues. ¿Por qué? Porque me llegó la solicitud y ¿quién es? Pues no sé, pero lo vamos a aceptar. Y dice uno, pues son tus amigos. No, no son mis amigos. Nos meten en problemas porque no pudimos conectarnos, porque no supe datos un poquito más rebuscados, ¿no? De ellos, ¿no? ¿Qué le gusta a fulano de tal? Pues no sé, para empezar no sé ni quién es el fulano de tal, ¿no? Y es parte del asunto. Entonces, nosotros tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros, y que no solamente dio su vida porque se le ocurrió, o sea, quería salvarnos para que tuviéramos una relación con Él, una relación de amistad. Y lo menos que podemos hacer es aceptar esa amistad que Él nos ofrece y cultivarla diariamente. Los amigos, algunos dicen, es que yo tengo amigos que no les hablo, que no los veo, y los veo allá cada 5 años. Pues felicidades, ¿no? Pero ¿qué tan confiables son? ¿Qué tanto puedes confiar en que no te van a fallar si no sabes en qué andan metidos? No sabemos. Entonces, no solamente por gratitud, sino porque nuestra relación depende de que lo conozcamos a Él. Yo voy a conocer a Jesús, voy a conocer a Dios, voy a conocer el mover del Espíritu de Dios teniendo tiempo con Él, pasando tiempo con Él. Y de esa manera, así de una manera muy personal, es como nosotros vamos a conocer su proyecto de vida para mí. Dios tiene un proyecto de vida para mí mejor que el que yo tengo, y me lo quiere revelar, porque para eso me creó. Para eso trabajó en el vientre de mi madre y salí yo y dijo, lo ocupo para este asunto. Y si yo no tengo ese tiempo con Dios, Dios no me lo va a revelar. Y ese plan conlleva, por supuesto, el éxito integral. O sea, me va a ir bien en todas las cosas. Entonces, digo, y perdónenme si estoy hablando de manera personal, ¿no? Por mí, yo, no es la idea, pero el plan de Dios es de manera personal, pues. Quisiera yo que todos lo tomáramos de manera personal. O sea, no estoy hablando de un plan general de Dios, estoy hablando de un plan personal diseñado para cada uno de nosotros en lo personal. Dios tiene un plan personal para Nabor, uno para Norma diferente, otro para Lupita diferente, otro para Alma diferente, otro para Fernando, otro para Héctor, otro para Zuli, y así uno para cada uno de nosotros, un plan diferente. Si fuera el mismo plan para todos, todos estuviéramos aquí hablando al mismo tiempo y estuviéramos hablando las mismas cosas. No se puede. A lo mejor sí se puede, ¿no? Pero no es esa la idea. Entonces, el plan de Dios es individual para cada uno, o puede ser también para un determinado grupo si Dios nos llama a liderar un equipo, ¿no? Es lo mismo. Pero en ese sentido, si yo tengo una relación cercana con Dios, Dios va a poder revelarme el proyecto de éxito integral que tiene preparado para mí. O, lo digo ahora personalizado hacia ti, si tú tienes un tiempo de intimidad con Dios, si te das ese tiempo de buscarlo, de leer, de orar, de escudriñar, de buscar, de investigar en la Biblia, el plan de Dios para ti, Dios te lo va a revelar. Y te lo va a revelar para que seas una persona exitosa, integralmente hablando, o sea, éxito en todo. Entonces, una vez que Dios nos revela ese plan o ese proyecto de éxito integral, Dios nos va guiando paso a paso. Lo vimos también la semana pasada, o en parte vimos este punto, ¿no? Nos va a llevar paso a paso hasta que nosotros lo alcancemos.
y lo disfrutemos, porque a veces no tiene caso alcanzar algunas cosas si no lo vamos a disfrutar. O bueno, si al final las cosas no se pueden disfrutar. Yo he visto, a mí me gusta ver el box, y el otro día estaba viendo un par de sujetos ahí que se agarraron, ¿no?, con los guantes, y los dos terminaron todos boludos así, ¿no? Y luego dice, fulano es el ganador, y yo vi el ganador. No, dije, así mejor no conviene ganar. O sea, digo, ¿cuál es la diferencia, no? Si la golpiza que te van a pegar te va a dejar tonto, te va a dejar discapacitado, digo, ¿cuál es entonces el triunfo? ¿O cuál es la victoria? ¿O de qué se trata en este caso la victoria? No, Dios nos lleva a alcanzar nuestro propósito y nos da la oportunidad de disfrutar el éxito que Él nos había prometido en la intimidad, que nos reveló en la intimidad. Entonces, así lo hizo Dios con Abraham, le revelaba sus planes y lo involucraba en ellos, porque el plan no era solamente de Abraham, el plan era de Dios. Y Dios se lo reveló a Abraham. Dice aquí Génesis 18, versículos 17 y 18. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, Dios, imaginen esto, Dios estaba diciendo aquí, ¿cómo le voy a encubrir yo a Abraham lo que yo quiero hacer? Si es una persona tan cercana a mí, si lo amo tanto, si me ama tanto, si nos llevamos tan bien, ¿cómo es posible que yo le encubra a Abraham lo que yo voy a hacer? Y así es como Dios hablaba con Abraham de una manera muy, muy cercana. Diferente a como lo hacemos nosotros, porque en ese tiempo las cosas eran diferentes. No había edificios así como para tener tiempos con Dios como los tenemos nosotros. Era diferente. Pero donde Dios le hablaba a Abraham, era claro que ahí había hablado Dios con Abraham, porque ahí había un altar, simbólicamente representando que ahí había hablado Dios con él y que le había revelado algo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué Abraham sí le revelaba a Dios sus planes y a los demás no? O sea, ¿qué había en esto que Dios le revelaba a Abraham sus planes, pero a todos los contemporáneos de él no? ¿O por qué a nosotros no? ¿Cuál es el problema aquí? Pues la respuesta es porque Abraham entendió que Dios quería una relación de amistad con él. Y Abraham aceptó esa, ahora sí, como lo decimos también en las redes, ¿no? Aceptó su amistad y Abraham fue amigo de Dios. Y no solamente fue amigo de Dios, nunca lo presumió. Porque esto es bien importante, créalo, es bien importante no presumir la amistad que uno tiene con los grandes. Porque hay mucha gente muy envidiosa y le va a ir mal. Mejor cállelo. Abraham así calladito la boca, nunca dijo, yo soy amigo de Dios, o Dios es mi amigo. No, calladito la boca. Lo dijo Dios y lo dijeron varias personas. No, de hecho hay varios versículos bíblicos que afirman la amistad cercana entre Dios y Abraham. Y quiero citárselos aquí, insistiendo, ninguna de estas afirmaciones la hizo Abraham. En Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esto lo dice Isaías. Dios a través del profeta Isaías dice, Abraham, mi amigo. Dios sí tiene toda la libertad de presumir a los amigos que Él quiera, ¿no? Y lo presumió Abraham. Él es mi amigo, y porque es mi amigo, pues yo lo escogí y su descendencia yo la voy a bendecir porque yo lo escogí, porque es mi amigo. En otro versículo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, dice aquí, este es un discurso que estaba, bueno, no un discurso, era una oración que estaba haciendo Josafat con Dios. Y le dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Se vuelve a repetir.
¿Abraham era amigo de Dios? Sí, y hay dos testigos aquí, y uno más es Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice? Y fue llamado amigo de Dios. Otra vez, una relación de amistad con Dios. Una relación que Abraham nunca presumió, vuelvo a decirlo, pero lo dijo Dios, lo dijo Josafat y lo dijo Santiago, ¿no? Y tenemos la certeza de que es una realidad. Abraham tuvo esa amistad con Dios. Y yo creo que no es necesario explicar aquí mucho el asunto del intercambio de información que hay entre dos amigos que se quieren ayudar. Es conocido por todos. Realmente uno, si no tuviera amigos, difícilmente podría avanzar solo. Somos a veces, presumimos pues ser independientes. La verdad es que nadie es independiente. Dependemos, somos interdependientes los unos de los otros. Yo no puedo decir que soy autosuficiente o independiente totalmente. No, yo dependo de muchos. Y muchos otros en parte dependen también de mí. Se los he comentado. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carne asada y la quiero hacer nada más yo solo, yo tengo que criar el becerro. Yo tengo que plantar el mezquite. Yo tengo que ver cómo le hago para para prender esa lumbre. Tengo que ver cómo matar ese becerro, cómo destazarlo, cómo cortarle la carne, hacer los ladrillos que voy a poner para después hacer una parrilla, soldar una parrilla. Pero, o sea, por favor, o sea, dependemos de todos los demás. Dependemos de muchos. Los tomates que yo me como, yo no los cultivo. La carne que yo me como, no crío yo los animales. Menos si son pollos, pues no, los pollos son del diablo, yo creo. Pero bueno, a veces creemos pues que somos independientes, pero entre amigos nos ayudamos y en ese querer ayudarnos unos a otros hay mucho intercambio de información. Mira, te voy a pasar un tip. Y ya cuando alguien te dice te voy a pasar un tip, es algo que te va a facilitar la vida. Es algo que te va a ayudar a que tú te desarrolles mejor. Y en ese deseo pues hay secretos que nosotros podemos confiarnos el uno al otro. Y de la misma manera Dios quiere ser nuestro amigo porque nos quiere ayudar. Nos quiere hablar en la intimidad, vuelvo a decirlo, y quiere revelarnos sus planes en esos tiempos. Pero es necesario darnos el tiempo de acudir a esa cita diaria con Dios y hablar con Él, ¿no? De aquí por medio del profeta Isaías, Dios dijo esto, dice en Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Los secretos no se dicen por el Facebook. Los secretos no se dicen con micrófono. Los secretos se dicen en intimidad y con la voz bajita. No sé por qué, si estamos solos en algún lugar, de repente cuando alguien te quiere decir, mira, te voy a decir algo. Y hasta baja uno la voz. Digo, hay pajaritos que van a escuchar y nos van a poner el dedo, ¿no? Más vale. Entonces, dice aquí, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces Dios nos revela profundidades cuando nosotros meditamos en su palabra, en lo que Él nos dice en la Biblia. Yo tengo que pasar tiempo, cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo algún pasaje, que lo puedo entender así de manera general o de manera sencilla, pues sí lo entiendo, pero cuando yo me doy el tiempo de rumiar ese pasaje, yo me doy cuenta que hay una riqueza enorme en los detalles de la palabra de Dios, y eso a mí me revela muchas cosas. Me revela Dios muchas cosas, profundidades que yo jamás hubiera pensado, que yo jamás hubiera imaginado. Pero Dios nos lo revela, pues. ¿Por qué? Porque son secretos que Él nos da, que Él nos comparte cuando nosotros meditamos en lo que leemos en la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia.
A veces he querido tomar de vez en cuando, ya mis ojos a veces se cansan, y a veces he querido poner la Biblia así en voz alta, ¿cómo se llaman? En audio. Y sí, la escucho, pero como va parando, va de largo, pues, y no para, pues se me van un montón de detalles, y cuando ya me quiero centrar en un detalle, ya va como 2 capítulos adelante, y la verdad no me adapto mucho. Pero cuando yo escucho un pequeño pasaje, un pequeño versículo, cuando yo veo un solo pasaje corto y medito en él, Dios me revela un montón de cosas. Así es Dios. Es lo que Él quiere hacer. Y es lo que aquí dice en Isaías: yo tengo tesoros para ti, tengo secretos para ti. Los secretos nos van a revelar dónde están los tesoros. ¿Queremos tesoros? Pues sí, vamos a ponerle que de una manera general, que ese tesoro es el éxito integral, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios nos revela esas profundidades, y cuando nosotros expresamos nuestros deseos en oración, también se da esa misma dinámica. Yo le hablo a Dios y Dios responde a mi conciencia, a mi mente, a mi cerebro, o no sé cómo decirlo, pero ya en algún momento mi esposa lo comentaba, habló de este asunto: cómo es que Dios nos habla, cómo escuchamos la voz de Dios, que se brinca todo el proceso del sonido, de las ondas sonoras, y llega directamente al cerebro y ahí nos habla. Y así nos habla. Cuando yo expreso esos deseos que yo tengo en oración, cuando yo voy y le pido y le pregunto, Dios responde. O sea, Dios no está mudo. Nosotros estamos sordos. Y es así como Dios quiere revelarnos también otras cosas. También cuando investigamos algo que nos interesa saber de su palabra, nosotros llegamos a conclusiones, o podemos llegar a conclusiones inimaginables, que fue el asunto de cómo llegó a entender a Abraham el plan de Dios, el grandísimo plan de Dios. Si Abraham no hubiera pasado tiempo con Dios, Dios no le hubiera dicho: mira, ve al mar y ponte a contar los granitos de arena. Le dice Dios: así va a ser tu descendencia. Se lo reveló, se lo mostró. Si Abraham me hubiera dicho, pues Señor, ahorita no tengo tiempo, no, tengo que ir a arrear unas vacas que se descarriaron por allá, y tengo que ir a hacer unas tortillas, y tengo que lavar los trastes. O sea, no funciona así. Es pasar tiempo con el amigo. Obviamente, nada de eso sucede si nosotros no queremos ser amigos de Dios, o si no está en nuestras prioridades, pues, pasar un tiempo de calidad con Él. Tenemos por obligación, si queremos tener amigos, que darles tiempo, y tiempo de calidad. Yo no puedo hablar de una buena relación con alguien que no conozco, con el que no paso tiempo platicando, intercambiando ideas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa prioridad dentro de nuestras rutinas diarias, el buscar la intimidad con Dios. Otro muy amado de Dios, dijo aquí, estoy hablando de David. Dice el Salmo 51: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. Esto lo dijo David. ¿Por qué David escuchaban esos secretos de Dios? Porque se tomaban su tiempo para estar con Dios. Eran personas amadas por Dios. Ahora, ¿cómo es en la vida real entregar a Dios el derecho a mí mismo o a sí mismo, ¿no? En ocasiones yo he comentado que la vida de fe no es de puras experiencias gloriosas. O sea, no es de que sí, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sí, a veces se siente así, pero a veces no se siente así. El cristianismo real, el cristianismo que la Biblia nos presenta, es un cristianismo pues natural, que vivimos nosotros todavía siendo imperfectos en muchas cosas. Somos imperfectos, pero tratamos de vivir una vida de fe, un cristianismo ajustado al plan de Dios. Y a veces no hemos todavía logrado vivir en santidad perfecta, pero esa es la manera como Dios
trata con nosotros, ¿no? Porque nos sostiene la gracia de Dios nada más. Pero el cristianismo normal, este tipo de cristianismo, es un cristianismo de una fe viva, de una fe victoriosa. No es nada más de que tengo que ir y tengo que hacer ciertas cosas y ya, soy un hombre de fe, soy una persona piadosa. No, no, el cristianismo es una fe victoriosa y es un estilo de vida que va a definir en nosotros el éxito al que Dios nos ha llamado. No es así nada más. O sea, Dios mismo prueba nuestra fe para que nosotros podamos dar el siguiente paso o para que nosotros podamos ser llevados a otro nivel. Dios llevó a Abraham a otro nivel. Lo sacó del contexto de los humanos normales y lo puso como un megahéroe de la fe, ¿no? Un superhéroe de la fe. Hablando de los superhéroes, ya ve que están de moda los superhéroes. Bueno, Abraham es el superhéroe de la fe. El protagonista número 1 del Salón de la Fama de Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe. ¿Por qué? Pues porque él vivió su fe de esa manera, ¿no? Pues es un estilo de vida que él vivió confiando en Dios, pero llegó a confiar en Dios porque se dio tiempo para conocerlo, para probar qué tan real era ese Dios que le hablaba acá donde no se oye pero se entiende. Y entonces, pues este fue Abraham, ¿no? Y Dios prueba nuestra fe, como probó la fe de Abraham. Ahorita lo vamos a ver este episodio, pero no nos prueba Dios porque Él no conozca nuestro corazón. Si alguien conoce nuestro corazón, perfectamente bien es Dios. Y Él sabe qué tanto puede confiar en nosotros o qué tanto nosotros podríamos confiar en Él. Lo conoce sin problemas. Pero cuando Dios prueba nuestra fe, o cuando la Biblia habla de que Dios prueba nuestra fe, realmente quiere mostrarnos una evidencia clara del tamaño de nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto confío yo en Dios? Y yo tengo que darme cuenta de eso para ver si me alcanza para que yo crea y confíe en Dios hacia donde me quiere llevar, al éxito que Él me quiere dar. No es así nada más de que, no, pues sí, yo creo, ¿no? Y ya, dámelo Dios. No, a ver, demuéstrate a ti mismo que realmente confías y te vas a dar cuenta muy claramente cuando veas que no pudiste confiar. Dios no necesita saberlo, necesitamos saberlo nosotros. Dios sabe perfectamente bien quién confía y quién no confía, ¿no? Entonces la evidencia clara del tamaño de nuestra confianza en Dios lo van a aportar las pruebas que Dios nos pone. Esas pruebas que no nos gustan, pero que nos vamos a dar cuenta si nos alcanza para lograr el éxito con la confianza que tenemos en Dios, porque Dios es el que nos da, pues, el éxito. No es nuestra capacidad solamente, lo decíamos al principio. Entonces, a fin de cuentas, Él es el que nos va a llevar al éxito prometido y tenemos que entender que debemos tener suficiente fe para creer y confiar en que Dios nos va a llevar. En algunas cosas Dios nos va a requerir mucho, pero en algunas otras lo va a hacer Él todo lo demás. De eso se trata. Entonces, vamos a ver cómo puso a prueba Dios la fe de su amigo Abraham. Y de antemano les digo, no fue algo fácil para Abraham, como tampoco es fácil para nosotros. No es tan sencillo, o sea, es algo complicado, pero el asunto es, algo que está en juego aquí es que es el éxito, pues, el éxito integral, el éxito verdadero. Entonces, uno de los más grandes anhelos de Abraham era tener un descendiente que heredara sus riquezas materiales y espirituales. Esto lo semblanteamos un poco la semana pasada, pero el problema es que aquí habían pasado ya más de 9 décadas en que Abraham estaba esperando un descendiente al que le pudiera heredar todo eso. Hay cosas que Dios nos va dando en el camino, hay cosas que nosotros vamos logrando en el camino, pero si no tenemos a quién dejárselo, pues uno a veces pierde el sentido de la vida. Dice, ¿para qué me esfuerzo en hacer algo, un patrimonio, si nadie lo va a aprovechar, si nadie lo quiere? Y Abraham había pues acumulado algunas cosas, le había ido muy bien en muchas cosas,
Y dice, pero ¿de qué me sirve si no tengo un hijo? Y lo peor es que ya tengo 90 años, 80, 90 y casi llegando a los 100 y las cosas empezaron a cambiar. Pero en su desesperación por tener un hijo hubo por ahí un desliz, un intento fallido con la sierva de su esposa, lo vimos también. Y lo único que generó fueron problemas que han afectado al mundo entero por varios milenios. Pero finalmente, cuando Abraham y Sara ya eran un par de ancianos, y digo ancianos, ¿no? O sea, viejitos. Aquí no hay nadie que haya tenido esa edad. Cuando Dios les dijo, ¿sabes qué? Ya es el tiempo. Pero Señor, ¿cómo pues? Si yo ya tengo 100 años, dice Abraham, y mi esposa tiene 90, o sea, ¿cómo? Y dice Dios, ¿confías en mí? Pues sí, órale pues, ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué dijo Sara? ¿Acaso yo iré a tener placer otra vez? O sea, se trataba de eso, sí. Eso tuvieron que hacer el par de viejitos para poder encargar a Isaac. Un esfuerzo, pues yo no sé, ¿verdad? No he llegado a los 90 todavía, ni a los 100, pero quién sabe, ¿no? Era un esfuerzo y fue lo que Dios hizo, ¿no? Finalmente, cuando ya los dos estaban viejitos, les anunció Dios que ya era el tiempo. Y vamos a leer esa parte. Génesis 17, versículos 15 al 17. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. ¿Sí? La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. ¿Y qué dijo Dios? Pues de ti depende. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Dependía de Abraham más de Dios que de Abraham, porque una vez que Dios lo dice, se lo dice, obviamente tenía que haber estado Abraham en un tiempo de intimidad con Dios cuando Dios le habló estas cosas. Y le dijo, es el tiempo, córrele, ve con tu mujer. Es el tiempo de hacer el hijo. Y allá va el Señor, ¿no? Y efectivamente Dios les concedió tener a ese hijo que se llamó Isaac. Dice Génesis 21, versículos 1 al 3. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces hasta aquí el cumplimiento de la promesa de Dios de ayudarles a tener un hijo. O sea, Dios cumplió, se lo prometió, sí. ¿Se esperó a Abraham? Sí. ¿Creció en paciencia? Muchísimo. Y cuando ya no había esperanza, no le quedó más duda que si tuvieron ese hijo fue por la promesa de Dios. O sea, Dios cumplió. Tarde, según nuestro concepto, para Dios no era tarde, era el tiempo de Dios. Y tan era el tiempo de Dios que milenios después, ahí está una nación grande. Ahí están los hijos de Abraham dispersos por todo el mundo y se pueden contar por millones y millones, más los que ya fallecieron en los siglos pasados. Pero esa era la promesa, pues. Sin embargo, pues Dios les cumplió la promesa, tuvieron el hijo, pero la historia no termina aquí. La historia no se acaba aquí con el tener al niño en los brazos, pues, o sea, la historia no se termina y fueron felices para siempre. O sea, aquí apenas comenzaba el asunto de la confianza que Abraham tenía que tener en Dios. Aquí venía el episodio más difícil de Abraham, que era el entregar todo, que era el despojarse de sí mismo para decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para decir, renuncio a todos mis derechos y te los entrego a ti. Tú diriges las cosas. Entonces, faltaba la familia numerosa, faltaba la nación grande, faltaban sus descendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya había dado muchos pasos de fe que lo habían conducido al éxito, pero todavía no cumplía
todo lo demás. Todavía faltaba lo mejor, pues. Todavía faltaba la parte que vendría al entregarle a Dios el derecho a sí mismo. O sea, Dios dice, ya tuviste a tu hijo, pero no se acaba aquí tu bendición. Te prometí un hijo, sí. Te lo di, sí. Pero esto no era todo, Abraham. Esto no era todo, esto era el principio. Es aquí donde tú vas a empezar a tomar confianza en que lo que yo te digo es la verdad. Y Abraham confió y empezó a moverse según Dios le iba diciendo, ¿no? Y Abraham tenía que demostrarse a sí mismo que realmente no tenía su confianza puesta en su cultura o su confianza puesta en su familia, como lo vimos la vez pasada. Tuvo que dejar su tierra y su parentela y confiar en Dios, seguir lo que Dios le iba diciendo. Tenía que demostrarse a sí mismo que verdaderamente confiaba en el Dios que le había prometido el éxito verdadero, que éxito verdadero no era tener un hijo. Si ese fuera el éxito verdadero, pues todos seríamos exitosos ahorita. Pero no es así. Dios tenía más. Entonces ya no había aquí tradiciones, herencias familiares en las que Abraham tenía que comprobar o que demostrarse a sí mismo que no confiaba. Es más, ni en él mismo, pues. No confío ya ni en mi cultura, ni confío en las tradiciones familiares, pero tampoco tengo que confiar en mí. Tengo que confiar solamente en el Dios que me prometió el éxito que me dijo que iba a tener. Y entonces, ¿qué acto de fe creen que Dios le pidió a Abraham? Ya saben la historia, ¿no? Que le adorara ofreciendo a su único hijo. Ya había tenido el hijo, ya el niño había crecido, ya era un muchacho, según la Biblia ya era un muchacho. Estamos hablando entre los 13, 15 años. Yo no sé cómo le hizo, ¿no? Pero yo tengo la convicción de que los muchachos de antes no eran como los de ahora, ¿no? Ahora le digo a un hijo mío que yo le diga, mi hijo, ya cumpliste 13 años, ven, ¿qué vas a hacer conmigo, papá? Pues nada, ayúdame a juntar la leña porque ahorita te voy a sacrificar. Estás loco, papá. Así. Capaz que agarra un cuchillo y el que termina siendo sacrificado soy yo, ¿no? O sea, así se dan las cosas ahorita. Abraham le dijo a Isaac, vámonos, hijo. Dios pidió que te entregara. Digo, ¿cómo se dejó el muchacho? Y luego un viejito de 115 años, 110 años, queriendo amarrar un chamaco de 15, olvídese. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se dejó el muchacho? Pero así lo hizo. Vamos a leer esta parte. Dice, aconteció, Génesis 22, versículos 1 al 5. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la fe que tenía Abraham. Dice, vamos a ir y vamos a orar y vamos a regresar. No sé si puede entender este juego de palabras, pero si Dios le dijo, ve y entrégalo en holocausto, ¿cómo le vas a hacer entonces para regresar junto con él? Abraham lo único que sabía es que Dios le había dicho y que Dios no se equivoca. Por eso algunos le llaman el padre de la fe. No es el padre de la fe, el padre de la fe es Dios. Dios es el que creó la fe. Es el autor y consumador de la fe. Pero Abraham era un hombre definitivamente que había puesto su confianza en Dios. Y lo obedeció. No, hombre, yo le digo a mi esposa, reina, al rato vengo. ¿A dónde vas? Voy a llevar a mi hijo, lo voy a sacrificar. ¿Qué, estás loco? Y no es Sara, pero le batallamos para tener a nuestros hijos. Entonces, no es fácil. No sé si le platicó alguna mentira, no creo que le haya echado una mentira a su esposa. Dice que en cuanto le dijo Dios, agarró el burro, agarró el chamaco y a 2 siervos, cortó leña y dice, vámonos.
Si le hubiera dicho a Sara, capaz que Sara le dice, no, olvídate, tú me tocas ese chamaco y yo te arranco la cabeza. Digo, 90 años esperándolo, haciéndole la lucha de vez en cuando y luego que te lo digas para matarlo y luego la promesa que Dios te había dicho, entonces ¿cómo pues? O sea, esto se trata de confianza, de mucha confianza en Dios. Y aquí yo quiero hacer un comentario que es para mí importante, ¿no? Dios verdaderamente quiere ser nuestro amigo, pero antes es nuestro Dios. Y digo esto porque nos quiere hacer exitosos como a pocos, pero no va a dejar fuera la obediencia incondicional. Es decir, cuando uno tiene amigos, uno tiene el derecho con los amigos de fallar y pedirse perdón. De decir, ¿sabes qué? Esto que me está pidiendo mi amigo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero, pues no me conviene o lo que sea. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu amigo, pero no se te olvide que soy tu Dios. Y lo que te estoy pidiendo no es que me vengas a platicar tus secretos. Ahorita lo que yo te estoy pidiendo es que me entregues a tu hijo. No me cuestiones. Hay un plan, por supuesto, un plan mucho más inteligente que el tuyo, diseñado por mí, pero necesito que lo hagas de esa manera. Entonces, Dios lo planeó así, ¿no? La obediencia que Dios le estaba pidiendo era como una señal de adoración. O sea, aquí no te estoy pidiendo que me vengas y me choques la mano y que me des un abrazo. Aquí te estoy pidiendo adoración porque soy Dios. Y no se lo estaba pidiendo, ni se lo estaba exigiendo, pues estaba en la voluntad de Abraham hacerlo o no hacerlo. Si Dios me lo hubiera dicho a mí, yo le hubiera dicho, Señor, hay otras maneras de negociar. No sé si Dios en algún momento nos pida eso, ¿no? Pero la verdad es que sí nos los pide, aunque de otra manera, ¿no? Pero si nosotros estamos considerando este acto como un acto meramente de obediencia, pues realmente estamos fuera de la jugada de Dios, porque esto es un acto de adoración. Abraham no lo vio como un acto de obediencia solamente, lo vio como un acto de adoración. ¿Qué dijo a los siervos? Ustedes quédense aquí con el burrito, yo me voy con mi hijo y al rato regresamos, vamos a adorar y regresamos. ¿Cómo adoró Abraham? ¿Cantó? No. Adoró obedeciendo a Dios. Y si nosotros no obedecemos a Dios, aunque cantemos cantos de adoración juntos, eso no es adoración. Aunque cantemos juntos, no estamos adorando a veces, nada más estamos cantando si nosotros no obedecemos a Dios. ¿Suena fuerte? Sí, suena fuerte. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No gente que cante, gente que adore. ¿Qué harían los pobres desentonados, no? que cantan re feo? O sea, ¿cómo ofrecerle a Dios sacrificios tan gachos, no tan feos? No es cantar. Es obedecer incondicionalmente lo que Dios nos pide. La adoración es obediencia. Es obediencia incondicional. No dice que Abraham cantó. No lo dice, a lo mejor y sí cantó. Pero ¿cómo adoró a Abraham? Con un cuchillo en la mano para degollar a su hijo. ¿Estaba cantando? No creo. No creo. Y a veces nosotros tomamos tan a la ligera eso. Vamos a adorar. ¿Qué es adorar para nosotros? Cantar. No, cantar si eres desobediente no es adoración. Cantar si eres obediente es una manera de expresar la adoración, pero no es literalmente eso adorar. Ahora, por otro lado, que Dios diga que a veces es amigo nuestro no significa que haya dejado de ser nuestro Dios. Sí, Abraham era amigo de Dios, Dios era amigo de Abraham, pero el hecho de que Dios haya sido su amigo no significa que haya dejado de ser Dios. Dios es Dios, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Y que Dios sea humilde a veces para relacionarse con nosotros no significa que es como nosotros. Dios es Dios. Dios es el que es. Él mismo lo dijo, yo soy el que soy. Y Dios, siendo Dios, merece nuestra adoración por el simple hecho de ser quien es. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Decía en algún momento Jesús, si ustedes no lo declaran esto, las piedras lo van a declarar. O sea, Dios no necesita gente para que lo expresen. Dios por sí solo, el que lo llega a conocer, lo expresa y lo dice de una manera muy clara. Entonces, Dios merece nuestra oración independientemente de lo que pueda darnos o hacer por nosotros. O sea, yo no lo voy a adorar porque Dios me va a dar. Yo lo voy a adorar porque Dios es Dios, porque merece, porque Él es digno de adoración. Entonces, yo pregunto aquí, ¿Abraham tenía derecho a disfrutar de su hijo? Claro que sí. Todos los que hemos tenido hijos, hemos disfrutado a nuestros hijos. Y desde que nacen, o sea, es una preocupación para nosotros el que estén bien, porque queremos disfrutarlos sanos. Y se mueven un montón de cosas cada vez que un niño se pone mal. Apenas, yo recuerdo cuando fue el miércoles, se puso mal una niña con un piquete de un animalito aquí. Pues era un movimientazo, ¿no? Todo el mundo orando por la niña. ¿Por qué? Porque nos interesa tener los niños sanos, para disfrutarlos. Y por ahí anda esa niña, anda en brazos de todo el mundo, ¿no? O sea, nos preocupa, o sea, queremos el bien y queremos disfrutar. Abraham tenía ese derecho a disfrutar a su hijo, pero también a eso tenía que renunciar. Y esta es la parte más complicada de esto, porque no era su hijo el que lo iba a llevar al éxito. El que lo iba a llevar al éxito integral es Dios, no su hijo. No su hijo. Ahora, ¿cómo le iba a hacer Dios si Abraham sacrificaba al único hijo que él tenía? Pues eso no era asunto de Abraham, era asunto de Dios. Créalo, lo que para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Dios no tiene cosas imposibles. No era asunto de Abraham, era asunto de Dios. Si Dios me dice, tú entrégamelo, lo que me pida, y yo tengo la certeza de que Dios me lo está pidiendo, si yo se lo entrego, ese asunto de Dios, ¿qué va a hacer para que a fin de cuentas me vaya mejor? Entonces, creer en Dios significa hacer lo que Él me ordena y esperar confiando en sus promesas, no en mis amadas posesiones o en mis idolatrados recursos, porque en eso terminan cayendo todas las cosas que Dios nos da. Y dice uno, pues ya triunfé, ya tengo esto otro, tras. Y ponemos nuestra confianza en las cosas, en las posesiones que Dios nos ha dado. Y a veces esas posesiones que Dios nos ha dado son nuestros hijos también. Hijos o bienes materiales. Yo pregunto, ¿a usted ha puesto su fe en sus hijos? ¿Usted está confiando en que sus hijos lo van a sacar de pobre, de ignorante o del defecto que usted crea que tiene? Ellos no lo van a sacar de ahí. Lo que nos va a sacar adelante es Dios, no nuestros hijos, no nuestras posesiones, Dios. Él es el que está comprometido a hacerlo. Entonces la fe en Dios implica confianza absoluta en Dios, en lo que Él está haciendo y en lo que nos manda a hacer. Si yo no hago lo que Él me manda a hacer, yo no voy a lograr fraguar el plan que Dios diseñó para mí, el plan de éxito. Entonces debemos trabajar en lo que Él nos manda para tener éxito. Esto en el trabajo, no suponiendo. Si yo quiero tener un trabajo exitoso, pues yo tengo que trabajar en lo que Él me pide, en lo que Él me manda, en lo que Él me orienta. Si yo estoy trabajando aquí es porque Dios me orientó a trabajar aquí. Dios me llamó a trabajar en esto. Yo tenía otro trabajo. Yo tengo otra profesión que no tiene nada que ver con el sacerdocio, con el pastorado, con lo que usted le quiera llamar aquí. Yo, en mi capacidad humana y en acuerdo con mis papás, dije, pues necesito vivir de algo, pues estudié radiología y me fui a estudiar y me invertí muchos años en mi estudio, mi preparación. La sufrí, sí le sufrí, pero todo eso lo tuve que hacer a un lado para orientarme a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque aquí me quería Dios, aquí me pidió Dios que sirviera. Entonces, quiero tener éxito en el trabajo, yo tengo que trabajar en lo que Dios me está pidiendo. Quiero estudiar lo que el reino de Dios necesita, pero, pues, ¿cómo le hago para tener éxito?
Tú nada más oriéntate a escuchar la orientación que Dios te da. Estudia lo que Dios te diga que debes estudiar. Ahora, si ustedes dicen, ¿y cómo le hiciste? Pues si tú eras radiólogo, pues tuve que estudiar otras cosas. O sea, ni modo. Nunca es tarde. En mis 30 y tantos ahí estoy aprendiendo otra carrera, ¿no? Otra profesión. Pero es parte del mismo asunto. Entonces, estudiar lo que el reino de Dios necesita es importante para tener éxito como profesional. Escoger la pareja según la voluntad de Dios para tener un matrimonio exitoso. Mucha gente no tiene un matrimonio exitoso porque se van por otras cosas que Dios no nos manda buscar. ¿Qué debes buscar de una mujer? Cada quien recibirá esa orientación personal de parte de Dios. Porque si Dios lo dejara así y nada más hubiera una para todos, pues ¿cómo le hacemos, no? O sea, hay una manera muy personalizada en la que Dios nos va a orientar a casarnos con la mujer que Él diseñó para nosotros, con el hombre que Él diseñó para la mujer. Cada uno debe tener esa parte, ¿no? Escoger la pareja según la voluntad de Dios para tener un matrimonio exitoso. Tratar a nuestros hijos como Dios nos ordena para disfrutar precisamente de una familia exitosa. Hay familias que no son exitosas porque todos están en pleito. Y se trata de resolver algún asunto y olvídate, los pleitos terminan con el abogado, ¿no? Con el notario, en las cortes y bueno, un relajo, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo hacemos las cosas para ser exitosos. Y si nosotros queremos tener una iglesia exitosa, igual tenemos que ministrar según los dones que el Espíritu Santo nos ha repartido. Todo depende de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que Dios nos orienta a hacer. Entonces nuestro asunto aquí consiste solamente en confiar en Dios y entregarle todos nuestros derechos. Él sabrá qué va a hacer con aquello que nos tiene cegados con la idea de que ya somos exitosos, ¿no? O sea, Dios ya me dio un hijo, dice Abraham, ya soy un hombre exitoso. Y si Dios le dice, entrégame a tu hijo, Dios sabrá qué hacer. No te preocupes, Dios supo qué hacer. Si algo nos estorba, mira, esto se lo digo de manera muy clara, si algo nos estorba para alcanzar el éxito, son las cosas que amamos más que a Dios. Así de sencillo. ¿Qué me estorba para que yo sea un hombre exitoso, plenamente exitoso? Las cosas que yo amo más que a Dios. Esas cosas son las que realmente me estorban para yo ser exitoso. Abraham dijo, pues si amo a mi hijo, amo a mi esposa, pobrecita, ¿qué cara va a poner cuando se entere que yo sacrifiqué el chamaco? Pero ¿sabes qué? Amo más a Dios. Y no dijo, amo más a mi amigo, dijo, amo a Dios. Y le obedeció. Entonces aquí hay cosas que nosotros amamos más que a Dios a veces. Pueden ser posesiones, pueden ser deseos naturales, puede ser la familia o puede ser nuestra propia sabiduría humana. A veces pensamos que es más importante mi sabiduría que la sabiduría de Dios. Y hacemos a un lado la voluntad de Dios por hacerla nuestra. Amamos otras cosas más que a Dios. Pero el concepto de éxito para nosotros es tener satisfechos todos nuestros deseos. Yo puedo decir, es que yo voy a ser exitoso cuando todos mis deseos estén satisfechos. Para Dios no es así. El éxito según Dios es la entrega total. Tú entrégate por completo y yo me encargo de ponerte allá arriba. Literalmente allá arriba, en el cielo. Y aquí en la tierra, por supuesto, te vas a ver como una persona exitosa. Y eso es lo que hizo Abraham. Ya conocemos el resto de la historia. Cuando ya todo estaba listo aquí para ofrecer a Isaac en holocausto, vino la salvación. Vino la salvación. Y le voy a leer esto nada más para cortar un poquito la historia, porque sí es larga. Estoy trabajando como unos 10 capítulos aquí. Y voy a leer esta parte en Génesis 22, versículos 10 al 13. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, con el cuchillo en la mano todavía. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada,
porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham pudo demostrarse a sí mismo que tenía plena confianza en Dios. Este tipo de peticiones no la hace cualquiera. Dios fue muy específico. Dios probó la fe de Abraham, no porque Dios no supiera lo que había en él. Dios sabía que lo iba a hacer, pero no sabía Abraham si realmente tendría la capacidad de creerle a Dios a ese nivel, de amarlo más a él que a su hijo o que a todas las demás bendiciones que Dios le había dado. Entonces su bendición estaba a punto de entregarla, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Detente, ¿no? Y Dios, con esta acción, Dios le permitió a Abraham disfrutar la primera parte del éxito verdadero que le había prometido. Hasta aquí le dice Dios, ¿sabes qué, Abraham? Vas a disfrutar a tu chamaco por un buen tiempo. El tiempo que te queda de vida tú lo vas a disfrutar y vas a ver cómo él crece. Todavía después de que nació Isaac vivió casi los 40 años cuando se casó, y Abraham todavía estaba vivo. O sea, Abraham debe haber andado en los 140 años. 40 años para disfrutar a los chamacos es bastante bien. Y no crea que Isaac dijo, pues yo me caso y me voy de la casa. No, Abraham y Isaac convivieron en el mismo lugar. Y Dios pues le cumplió pues a Abraham todas las cosas que él le había prometido. La bendición en todas las cosas, las riquezas, la esposa feliz, el hijo al que le iba a heredar todo. Dios le dio esa parte de la promesa y lo disfrutó Abraham. Y después de todo eso, hasta hoy, la herencia de la bendición que vivimos todos los que podemos creer en Dios. Todos los que hemos heredado la fe de Abraham, ¿no? Todos los que vivimos por la fe. Y que es una bendición que verdaderamente nos hace exitosos, ¿no? Y a veces no consideramos que Dios puede llamarnos a este tipo de acciones, de entregarle todo lo que nosotros más amamos. Usted pregúntese, ¿qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que más ama? Y pregúntese también, ¿ama más a Dios que eso? Híjole, esto es, de veras, hablando de las aventuras de la fe, esta es la parte más complicada de vivir la fe. Hacer la voluntad de Dios, teniendo esa confianza en Dios. Mira, mucha gente piensa, como lo decía al principio, creemos que la fe cristiana es de victoria en victoria, ¿no? Y de triunfo en triunfo. Y creemos que los escalones hacia el éxito son para arriba, pero a veces Dios nos dice, hey, espérate, los escalones del éxito son para abajo. Pero Señor, camina para abajo. Yo sé dónde está el éxito, camina para abajo. Y cuando llegamos al último escalón, Dios nos dice, bravo, me hiciste caso. Y entonces nos carga literalmente y nos pone en el piso de arriba, sin batallar. Cuesta trabajo, muchísimo trabajo, pero es obediencia. Aunque parezca ilógico, ¿quién dice que Dios se mueve por la lógica? ¿Quién dice que la lógica de Dios es como la nuestra? Dios es diferente. Entonces, esta es la bendición que Dios nos da, y una vez más podemos ver que vale la pena entregarle a Dios el derecho a mí mismo, como lo hizo Abraham, derecho que tenía él a disfrutar muchas cosas. Dijo, no las voy a disfrutar, te las voy a entregar. Y cuando se las entrega a Dios, le dice, ya te diste cuenta que sí tienes fe suficiente para lo que voy a hacer contigo, para la nación grande que prometí, para que naciera de ti el Salvador del mundo. ¿Ya te diste cuenta? Sí, ok, disfruta por lo pronto esto que está a tu alcance y después viene todo lo demás. O sea, hay un piso superior en el que Dios nos pone después de que nosotros nos demostramos a sí mismos que tenemos la fe suficiente para creer lo que falta. Y yo quiero terminar esta plática con un par de preguntas y una sugerencia nada más, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos han recibido éxito de parte de Dios hasta hoy? Piénsela. Es más, levante su mano.
¿Cuántos sienten que han recibido éxito de parte de Dios? Y mire, yo veo que todavía hay gente que no ha entrado en esa dinámica del éxito según Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántos quieren más? Dios va a trabajar con los que ya están probando el éxito. ¿Cuántos quieren más? Y la verdad es que Dios no tiene límites, ¿eh? Los límites los tenemos nosotros. Por eso le digo, Dios nos tiene que ayudar a una visión más grande. Dios nos quiere dar una visión más grande. Entonces, si tú quieres más, yo te voy a decir, antes considera que mucha gente allá afuera también quiere ser verdaderamente exitosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que morir a nosotros mismos en el deseo de guardar silencio y de no dar evidencias y testimonio de nuestra fe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que matar esa parte de nosotros que se resiste a hablar el éxito que Dios nos está dando gradualmente. ¿Qué hay que hacer? Hay que compartir la palabra que te ha hecho merecedor del éxito que Dios te da. Hay que compartirle a la gente que tiene necesidad como tú la tuviste cuando alguien te habló, cuando alguien te guió a encontrarte con Dios. Eso es lo que Dios espera. A veces es uno de los tantos derechos a los que no queremos renunciar. Yo tengo derecho a guardar silencio. Yo puedo decir, Dios me ha bendecido. Y me lo puedo decir a mí mismo, frente del espejo, se lo puedo platicar a mi esposa, pero mi esposa ya lo sabe. La gente de afuera no lo sabe. Y la gente de afuera está esperando que alguien le diga cómo le hace para vivir el éxito verdadero. ¿A dónde voy con todo esto? Miren, el único ejemplo que la gente de afuera puede tener de lo que es el éxito integral somos nosotros, los que ya hemos probado un poquito del éxito que Dios nos ha dado. Si te ven todo tronado, te van a decir, pues, ¿cuál éxito, no? Pero los que ya hemos tenido un poquito de éxito, despójate de ese silencio. Toma la actitud evangelista y ve con alguien y platícale cómo Dios te hizo exitoso, cómo Dios te está haciendo exitoso y cómo Dios te va a hacer más exitoso aún si tú te despojas de ti mismo, de ese derecho que tienes a quedarte callado y lo compartes con alguien. Yo creo que Dios está esperando mucho de nosotros y ese mucho que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con el compartir estas buenas noticias que Dios nos ha dado a nosotros a través de otras personas, a través de la Biblia ahora y a través de muchas maneras. Pero Dios quiere que nosotros compartamos esto. Imagínense si Abraham hubiera dicho, bueno, yo ya estoy listo, ya tengo mi hijo, ya tengo riqueza, ya tengo mi esposa feliz, ya, pues todo lo demás ya no me importa, o sea, ya no me importa, yo no voy a compartir nada, yo me quedo con todo. ¿Dónde hubiéramos quedado todos nosotros? O sea, es importante compartir lo que Dios nos ha dado en cuanto al éxito. Lo poco o mucho a lo que Dios nos ha llevado ya es ganancia. Ahora, no tienes que ser exitoso en todo para poder compartirlo. El simple hecho de tener paz en el corazón y compartirla con los que viven sin paz ya es muchísimo, muchísimo. ¿Sabe que yo no me acerqué a Dios porque quisiera dinero o porque quisiera riqueza? Yo me acerqué a Dios porque traía una angustia horrible en mi corazón. Yo lo único que quería era paz. Y me la dio. Alguien me compartió, alguien me dijo, mira, yo me congrego en tal parte, te invito. Vas a conocer cosas buenas. Y la verdad, creo que tenemos que retomar esa parte, renunciar a nuestro derecho de quedarnos callados y compartir lo que Dios te ha bendecido, ¿no? Muchos se lo van a agradecer y déjeme decirles también que Dios se lo va a recompensar con un éxito mayor que el que tienen ahorita. Póngase de pie, vamos a orar.